Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Amén. Creo que estaba solo por acá. Hermanos, estamos en el mes de diciembre, como mencionaba Pablito. Y bueno, yo recuerdo que el mes de diciembre, cuando era niño, era el mes que más esperaba. No sé si les pasaba eso a ustedes, pero para mí era el mes que más lo esperaba. No sé si era por los juguetes o por los buñuelos, porque antes no había panetón. Eso es de jóvenes, ¿no? En nuestra época era el buñuelo, ¿no? Pero en sí también creo que ahora tiene una connotación muy especial el mes de diciembre. Y para nosotros nos hace pensar en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el regalo más grande a la humanidad. Y es por eso que en esta noche vamos a tomar un rumbo o un paréntesis para hablar sobre los temas de Adviento. Vamos a preparar nuestros corazones para este tiempo de Adviento. Así que vamos a hacer un paréntesis en todo lo que es el Sermón del Monte, ¿ya? Las 8 bienaventuranzas van a estar un poco latentes hasta el mes de enero, y en el mes de enero estaremos retomando el tema del Sermón del Monte. Bueno, entonces ahora nos vamos a abocar a todo lo que es en estos 4 domingos a recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo actuó Dios y cómo fue la respuesta de sus hijos al llamado, a la misión que Dios estaba dando? Entonces, en esta noche vamos a leer el pasaje, y el pasaje se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 45. Lucas 46, Lucas capítulo 1, 46 al 56. Los nervios, hermanos, ustedes tienen que entender eso, ¿no? Muy bien. Leamos entonces el pasaje. Dice así: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, el santo. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a casa. En el texto, hermanos, vamos a recorrer un poquito y vamos a ver más o menos lo que este canto de María está expresando. Muchos lo conocen a este canto y se llama así, digamos, en los libros religiosos, el Magnificat de María, ¿ya? Entonces es una expresión de un canto de engrandecimiento a Dios que le está brotando desde el fondo de su corazón de María. En este canto Dios se está revelando el carácter, lo que es y lo que hace. Y de su carácter, una de sus cualidades divinas es la misericordia de Dios. Vamos a ver también la justicia de Dios y posteriormente la fidelidad de Dios. ¿Cómo está expresando este canto estas cualidades de Dios?
Igualmente aprenderemos de la expresión de María, su humildad, su confianza, pero también su esperanza en el Señor. Entonces es un canto que viene a darnos, digamos, un desafío para conocer lo que es Dios y para también imitar lo que también ha hecho María cuando expresó este canto. El contexto del pasaje es el siguiente. El ángel Gabriel había visitado a Elizabeth, su prima, unos meses antes, y le había anunciado a Zacarías, su esposo, que iban a tener un niño. Ese niño se iba a llamar Juan el Bautista. Posteriormente, 6 meses después, el mismo ángel Gabriel viene y visita a María. Y a María le dice: Dios se ha agradado de ti y Dios va a concederte el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. María recibe la noticia y va a visitar a su prima Elizabeth. ¿Ya? Ella está en Nazaret y va hasta las montañas de Judea, dice, ¿no? Y posteriormente, ahí en ese encuentro, María dice que le expresa lo que Dios había hecho con ella. Y su prima Elizabeth le dice: la palabra de Dios se va a cumplir contigo porque has creído. Porque tú has creído al mensaje de Dios, todo lo que se ha dicho va a ser realidad. Miren, el ángel le anuncia a María y lo fortalece, lo reafirma la palabra de Elizabeth. Y esta confianza en María hace que entone este canto que hemos leído en este momento y expresa ahí el carácter de Dios, pero también la actitud de María a la promesa que Dios le estaba haciendo. Entonces veamos qué es lo que dice. Primeramente, Dios se acerca con misericordia a los que en Él confían. Aquí Dios está acercándose con misericordia, y aquí quiero subrayar esto de la misericordia de Dios y la confianza de aquellos que tienen en el Señor. Entonces acá en el pasaje hay un engrandecimiento al Señor, pero también hay un regocijo, un gozo. Ahora, imaginémonos, hermanos, el gozo que haya sentido María. No cualquier mujer había recibido una promesa, la visita de un ángel. Imagínense, 400 años de silencio. No había profeta alguna en la tierra de Israel. Nadie hablaba, nadie decía nada. Es más, había un silencio total. Pero en ese silencio, Dios se manifiesta a una mujer y le da la promesa del nacimiento de un Salvador. El cumplimiento del Mesías que el pueblo de Dios esperaba desde hace años. Y cuando recibe esto, imagínense la alegría desbordante de María. Ahí hay un paralelismo ahí, ¿no? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Está expresando un gozo profundo, hermanos. Pero este gozo que nace en el espíritu de María no está naciendo de labios solamente, sino en el sentimiento profundo de María. Tiene una razón, tiene una causa. Y esa causa dice, ahí dice, porque esta es una, está mostrando la causa que está provocando ese engrandecimiento de María y ese regocijo. Y dice, porque Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Ahora, me hace pensar a mí la humildad de María. Se pone tal vez ahí, como Pablo dice ahí también en el Nuevo Testamento, ¿no? El último de los apóstoles, el que es menospreciadito y el que tal vez no está ahí en las alturas como los otros apóstoles. Y María está tomando este ejemplo en su humildad y dice: se regocija mi espíritu porque ha mirado la bajeza, lo más bajo de sus siervas soy yo. La más, tal vez, el ultimito que está ahí,
Dios me ha mirado. Y que Dios le haya tomado en cuenta, obviamente, trae mucha alegría y gozo. Y esto es lo que está expresando María. El otro motivo es porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre, su misericordia es eterna a todos los que le temen. Entonces hay dos razones por las cuales María está alabando y expresando con gozo su alabanza y su júbilo en este canto. Que Dios había visto, Dios le había tomado en cuenta, pero que también Dios hizo una transformación en María. Imagínense, hermanos, María, como cualquier mujer en ese entonces, discriminada, menospreciada y tal vez no tomada en cuenta en la sociedad. Y los judíos, los sacerdotes, siempre pensaban que Dios se va a revelarse en su pueblo a través de personas como son los hombres y no las mujeres, porque eran consideradas en ese entonces las mujeres tal vez lo más bajo. Y esto, hermanos, realmente es el cambio que Dios hizo en María. Dice que desde la escritura de Lucas, el autor, el evangelista Lucas, enfoca su evangelio hacia los pobres. Por eso dice que da buenas nuevas a los pobres, a los que están esclavizados, a los que sufren alguna situación, digamos, de atropello, de menosprecio. Dice que Lucas está enfocándose a esas personas. Y por eso está tomando muy en cuenta, hermanos, la situación de María. Y Dios está revelando ahí con su justicia y está respondiendo María con la confianza que había dado. Ahora, ¿qué quiere decir, hermanos, para nosotros la confianza o diré la misericordia? Este atributo de Dios, hermanos, significa que Dios no está dando lo que se merece su pueblo. La paga del pecado es muerte. La misericordia de Dios dice, no les voy a dar esta muerte y voy a tener perdón, les voy a consolar. Y no voy a demostrar el castigo, sino voy a mostrarles mi misericordia. Y la misericordia es el reflejo del amor de Dios. En otras palabras, Dios está mostrando su amor hacia su pueblo y está reflejando su misericordia y está diciendo, voy a perdonar y estoy aquí para restaurarles. Y ustedes necesitan responder a esto. Y María responde con la confianza. Dice que desde el momento en que María escuchó al ángel, ella obedeció y dijo, Señor, heme aquí, hágase tu voluntad conmigo. En el caso de Zacarías, cuando también anuncia el ángel que iba a tener un hijo, Zacarías dudó, no creyó. Pero en el caso de María, dice que María creyó. Y cuando ese creyó, le reafirma Elizabeth, su prima, entonces está mostrando su obediencia, su entrega completa al Señor, su dependencia de Él, su confianza. Y esto es, hermanos, lo que nosotros a veces nos falta entenderla, porque pensamos y decimos, yo creo en el Señor, yo tengo fe en el Señor, tengo confianza en Dios. Pero en el momento de actuar, no estamos actuando conforme a la fe que declaramos a Dios. Porque la fe, la confianza en Dios, hermanos, no es solamente de labios, es acción. Vivimos, hermanos, por fe, no por vista, no por lo que nosotros expresamos a Dios. Y esa acción, hermanos, tú y yo lo sabemos, nadie más. Y obviamente el Señor. Porque yo puedo venir y decir acá, yo creo en el Señor, pero mi vida allá afuera es muy distinta. No refleja la confianza que tengo en Dios. Y eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que ser desafiados con la actitud de María. Está la misericordia de Dios. Dios se acerca al hombre. Dios nos ofrece cada día su perdón, su amor. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo respondemos en la confianza a Dios? ¿Obedecemos? Porque la confianza no solamente es expresión de labios, es acción. Tu vida, mi vida, dice mucho de lo que nosotros profesamos. Por eso hay ese dicho que dice, tus dichos no me dejan oír
lo que tú haces. Necesitamos confiar, pero esta acción de María fue a la primera, no importa las consecuencias que le iba a traer con José su esposo o con la sociedad, pero ella a la primera respondió y obedeció a Dios, la confianza de Dios. Entonces, en este primer punto, hermanos, la misericordia de Dios y la confianza de María. Veamos cuál es la otra cualidad de Dios. Su justicia. La justicia de Dios, dice, exalta a los que se humillan y desecha a los que se enaltecen. Miren, el pasaje está hablando acá de que Dios hizo proezas con su brazo. Cuando uno lee el pasaje, hermanos, es tan interesante que a veces para mí yo en el equipo de predicadores decía, hermanos, nunca había predicado de este pasaje. No sé por qué se pasó de alto, y es porque tal vez en algún momento tenemos algo que nos rechaza tal vez la situación de María. No sé, la influencia tal vez de la Iglesia Católica hace que nosotros tal vez un poquito le miremos medio de reojito a la Virgen María. Y es por eso que tal vez yo decía, nunca tuve la situación de predicar sobre este tema. Pero uno aprende, hermanos, ahí, porque realmente ahí hay humildad en María, ahí hay confianza y también hay, hermanos, esperanza en el Señor. Y cuando Dios, hermanos, acá está hablando de su justicia por los humildes, es que no es acá un brazo físico, ¿no?, del Señor y etcétera, sino está obrando el poder de su justicia en su pueblo. Hizo proezas con su brazo. Es una imagen que está representando el poder de Dios para poner orden en aquellas personas justas y también en aquellas que son justas delante del Señor, justas e injustas. Entonces, ¿qué dice acá? Hay una parte donde el Señor está hablando y dice, esparció a los soberbios. Si podríamos tal vez la imagen un poquito también adelantarla. Ahí vemos las características de a las personas soberbias, a los poderosos y a los ricos. Ese grupo de personas que son autosuficientes, ahí el pasaje nos está mostrando que son soberbios aquellas personas orgullosas, autosuficientes, esos poderosos que están aferrados al poder, están aferrados, digamos, a las obras de injusticia. Los ricos, confianza en bienes materiales, que están ahí en lo que poseen, en su riqueza. Esa es la actitud de ellos y están haciendo a un lado a Dios. Y estos dice que el Señor los dispersó, les quitó su autoridad, les quitó de sus tronos, les despidió vacíos. Entonces aquí uno ve, hermanos, tal vez la justicia del reino, lo que veíamos en las bienaventuranzas, ¿no? Este carácter del cristiano, donde es realmente una contracultura. Si bien el mundo a veces engrandece a aquel que tiene poder, aquel que tiene riqueza, aquel que tiene influencia, etcétera, etcétera, pero en el reino del Señor es lo contrario. En el reino del Señor dice que son exaltados los humildes y los hambrientos, según el texto. Ahora volvamos un poquito a recordar lo que dice el Sermón del Monte. ¿Quiénes son esas personas humildes? Los que buscan la dependencia de Dios. No vamos a ponernos en mente aquellas personas que son pobres, ¿ya? Lo mismo con las personas hambrientas, porque el texto no está dando énfasis en eso, porque acá el texto está dando énfasis en las personas que buscan a Dios, que desean depender de Dios. Esas son las personas humildes. Y las personas hambrientas son aquellas que tienen sed y hambre de justicia, dice, ¿no? Entonces reconocen su necesidad de que solos por sí mismos no pueden alcanzar nada y buscan la justicia de Dios. Este contraste, hermanos, de autosuficientes y los que quieren depender de Dios, está tomando acá el autor en el canto de María
para que nosotros podamos evaluarnos. ¿En cuál grupo estamos? ¿Estamos siendo autosuficientes, hermanos? ¿O estamos siendo humildes delante de Dios, buscando su dependencia? Creo que esto, hermanos, es una reflexión para nosotros. Hay un test, hermanos, donde dice que cada uno de nosotros podemos analizarnos si somos orgullosos, soberbios, o realmente somos personas humildes. Y una de las preguntas dice es, tú te evalúas, si dices sí, entonces estás en ese camino del orgullo, pero si dices no, entonces vas por el camino de la humildad. La pregunta dice, cuando tú discutes con alguien, ¿tú siempre quieres tener la razón? O cuando estás en una reunión, si no te toman en cuenta, ¿te molesta? ¿Te sientes herido? O por no ser el centro de la actividad, ¿estás triste? ¿Estás preocupado? Cuando no te nombran en una reunión o no te dan un cargo al cual están eligiendo, ¿te sientes frustrado? ¿Reniegas? Muchas de estas preguntas revelan si somos orgullosos o si somos humildes. Pero María, en su conocimiento de la palabra del Señor, a pesar de ser una mujer pobre y joven, ella conocía la palabra de Dios. Y muchos de estos textos del canto están extractados del Antiguo Testamento. Y uno de ellos es el Salmo 138, cuando dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y lo cantamos ese salmo en el Salmo 138, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y miren, hay un pasaje que me llamó la atención y bueno, dice así en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pensemos en esto, hermanos. Antes de la caída, uno es orgulloso. Si somos orgullosos, hermanos, el próximo paso que vamos a dar es nuestra caída, nuestra destrucción. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que Dios resiste, destrozará, quitará el trono, dispersará a los soberbios. Antes de la caída está el orgullo. Y miren lo que dice Proverbios 15:33. La honra precede a la humildad. Qué lindo. La honra precede a la humildad. Y tenemos que entender esto, hermanos, de que la humildad no es la pobreza, la necesidad económica, material. La humildad es la dependencia de Dios constantemente, día tras día, momento tras momento. No solamente acá en la iglesia, en todo lugar debemos ser humildes, porque Dios da gracia a los que son humildes. Amén. La misericordia de Dios, la confianza de María, la justicia de Dios y la humildad de María. Y el tercer punto, hermanos, la fidelidad de Dios, que también es la esperanza de María, que nos revela este canto. ¿Qué dice el texto ahí? A ver, vamos a dar lectura. Dios cumple sus promesas y permanece fiel con su pueblo. Dice que Dios socorrió a su siervo Israel, a su pueblo Israel, socorrió y se acordó de las promesas. La fidelidad de Dios, hermanos, es el cumplimiento de las promesas que hizo anteriormente. Y eso están viendo María. Imagínense, nos imaginamos más o menos unos 15 a 16 años que tenía María, pero ya conocía en profundidad
la palabra de Dios. Ya sabía que Dios había prometido a Abraham. Ya sabía que en muchas oportunidades Dios había socorrido al pueblo de Israel. Y esa es la realidad. Entonces Dios socorrió a Israel y Dios cumplió su promesa. Se acordó de la misericordia, en su misericordia de su pueblo, de la cual dice que hablaban sus padres. Ahora, hermanos, ¿qué nos hace pensar esto? Dios permanece fiel. No importa o no es importante, hermanos, que nosotros le hayamos fallado a Él. Dios va a ser fiel. Esa es su característica de su naturaleza. Si nosotros le fuéramos infieles, si nosotros le negamos a Dios, ¿Dios nos va a negar también? No, la palabra del Señor dice que Él permanece fiel. Él es fiel no por lo que tú o yo respondemos a Dios con infidelidad. Dios es fiel por más de que nosotros le hayamos fallado. Su naturaleza exige que se cumpla su fidelidad. Su naturaleza divina es justa. Su naturaleza humana es la expresión de su misericordia, de su amor, y no puede contradecir a su amor, a su misericordia y mantenerse fiel. No puede. Es fiel y será fiel para siempre. La palabra del Señor nos dice que su fidelidad es nueva cada día. Dios no nos da lo que merecemos, hermanos. La justicia de Dios es lo que tú mereces, recibes de Dios. Dios te da lo que tú y yo merecemos en su justicia. En su misericordia, Dios no nos da lo que tiene que darnos por su misericordia. No la recibimos. La paga del pecado es muerte, no la recibimos la muerte. Dios nos dio vida eterna. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. Acá María está hablando de que la fidelidad de Dios, las promesas de Dios se cumplieron en su pueblo. Pero ¿qué hizo su pueblo? Juan 1:12, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron, mas al contrario les rechazaron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La promesa en Abraham de que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra llega a través del rechazo de Israel. Y tú y yo recibimos esa promesa. En Abraham somos bendecidos por el Señor. Seamos judíos, no judíos, seamos hombres, mujeres, seamos ricos, pobres, seamos que le hayamos fallado harto al Señor, seamos que no le hayamos fallado al Señor, pero sí recibimos la promesa del Señor. Dios es fiel y eso no cambiará. En su eternidad es fiel. Y eso es, hermanos, el carácter divino de Dios. Misericordioso, es justo. Él pagará, hermanos, las situaciones de los ricos, de los soberbios. Él hará justicia con los pobres, con los humildes. Y, hermanos, es fiel porque cumplirá sus promesas. No porque nosotros respondamos bien o mal al llamado de Dios, sino porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo en su carácter. Qué linda palabra, hermanos. Pensar en la misericordia que debe llevarnos a una confianza en el Señor. Es esto el Magnificat de María, es el canto de María que está desafiándonos a nosotros y nos dice: entiendan, Dios es misericordioso. Confíen en el Señor. Él no les dará de su castigo, mas al contrario, Él vino a ofrecer salvación. Él es justo, Él hace justicia y también castigará a aquellos que lo desprecian al Señor. Y eso debe llevarnos a ser humildes, a una búsqueda constante del Señor día tras día. La humildad es la dependencia que tenemos en Dios. Y por último, el canto nos está hablando de la fidelidad de Dios y nosotros respondemos que esa es la garantía de nuestra esperanza. A veces pensamos que Dios, ¿será que cumple? Si Dios ha dicho que va a bendecir y que Él puede librarme, ¿va a cumplir su promesa conmigo?
En este tiempo tal vez donde hay tanta incertidumbre en el país, ¿cumplirá su promesa de guardar a su pueblo, a su iglesia, a ti y a mí? Es que a veces, hermanos, nosotros buscamos la fidelidad de Dios, las promesas de Dios, conforme a nuestro pensamiento, conforme a lo que nosotros queremos tener la promesa de Dios. Pero nuestra mirada, hermanos, no es como la mirada de Dios, porque Dios ve el corazón. Nosotros podemos ver las cosas externas que nos convienen o que deseamos, pero Dios nos dará las cosas que necesitamos. Esa es la fidelidad de Dios. Vamos a terminar con las siguientes aplicaciones. La primera, nuestra alegría más profunda no debe depender de logros, hermanos, posesiones o de las circunstancias, sino de haber experimentado la misericordia de Dios como nuestro Salvador. María dijo: Dios es mi Señor y Salvador. Experimentó la misericordia de Dios. Y esa misericordia, hermanos, es la que a nosotros debe reflejar, debe fortalecer la confianza en el Señor. Experimentar esa confianza o esa misericordia, hermanos, nos lleva al gozo, a la alegría que sintió María de haber experimentado esa misericordia. 2, la justicia de Dios nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Confiamos en nuestro orgullo, poder o posesiones? ¿O vivimos en humildad reconociendo nuestra necesidad de Él? ¿Cómo está nuestra confianza, hermanos? Confiamos, hoy me levanto feliz porque sé que tengo dinero y estoy confiando que el dinero que tengo va a cubrir mis necesidades, ¿o es la provisión de Dios? Hermanos, la justicia de Dios nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Humildes dependiendo del Señor o dependiendo de nuestros logros, bienes o influencias, hermanos? Y la tercera es: podemos confiar en el cumplimiento de las promesas. A pesar de las circunstancias, su fidelidad no cambia. Es la garantía de nuestra esperanza. Entonces, vayámonos con eso, hermanos. Desafiémonos, porque el canto de María nos revela el carácter de Dios, pero también nos revela la actitud de María: humildad, confianza y esperanza en Dios. Este tiempo de diciembre, hermanos, seamos desafiados esto. No solamente la misericordia de Dios que haya sido para nosotros, sino también nosotros reproduzcamos la misericordia de Dios ahí donde estamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres misericordioso. Tu justicia, Señor, no dejará impune cualquier actitud de cualquier ser humano. Y Señor, pero también, Señor, tu justicia exaltará a quienes de tus hijos creen, confían en ti. Padre bendito, y sabemos por tu palabra que tu fidelidad, Señor, es eterna y tú cumples tus promesas. Qué grandes cosas, Señor, tú eres y haces con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En este mes, Señor, en que recordamos el nacimiento de tu Hijo, Señor, esté presente este carácter tuyo en nuestras vidas, para que conforme, Señor, a lo que tú eres, nosotros también podamos actuar ahí donde estamos, ahí donde trabajamos, ahí donde vivimos con nuestros seres queridos, aquí en la iglesia, para poder, Señor, tener tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga.